Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Recuerden que la- el cuestionario se cierra hoy, también el foro, ¿verdad? Para aquellos que no completaron. Bueno, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con inecuaciones y ecuaciones exponenciales. Inecuaciones y ecuaciones exponenciales. Tenemos que una inecuación es una desigualdad. Una inecuación es una desigualdad. Una ecuación es una igualdad. Entonces, una inecuación es una desigualdad en la que hay una o más cantidades desconocidas, llamadas incógnitas, y que solo se verifica para determinados valores de la incógnita. Entonces, una inecuación también se llama desigualdad. Resolución de inecuaciones, vamos a ver. Vamos a ver un primer ejemplo. 2x menos 3 mayor que x más 5. Agrupamos las incógnitas en el primer miembro y los términos independientes en el segundo miembro, teniendo en cuenta, si cambiamos de miembro, también cambiamos de signos de operación. También cambiamos los signos de operación. Tenemos 2x menos x mayor que 5x más 3. Acá lo que hicimos era agrupamos las incógnitas en el primer miembro y los términos independientes en el segundo miembro. La x que estaba en el segundo miembro pasó al primer miembro restando. Y el término independiente 3 que estaba restando pasó sumando. Reducimos los términos semejantes. En el primer miembro, 2x menos x me da x y 5 más 3, 8. X mayor que 8 es el resultado final. 8 es el límite inferior de x. Es decir, que la desigualdad dada solo se verifica para los valores de x mayores que 8. Es decir, vamos a irnos en el resultado nada más. Si yo pongo valores menores que 8, por ejemplo, 7 mayor que 8 no es cierto, 6 mayor que 8 no es cierto, 5 mayor que 8 no es cierto, o sea que no se demuestra ahí, pero sí los números mayores que 8 sí verifica. Si pongo 9, sí es mayor que 8, 10 es mayor que 8, 11 mayor que 8. Entonces, x es el límite inferior de x. Es decir, que la desigualdad dada solo se verifica para los valores de x mayores que 8. Mayores que 8. O sea, 9 mayor que 8, 10 mayor que 8, 11 mayor que 8, 12 mayor que 8. Pero 7 no es mayor que 8. 6 no es mayor que 8. Entonces, para los valores mayores que 8 se verifica la x. Tenemos el primer ejemplo. Bueno, resumiendo un poquitín. Se procede de la misma forma que una ecuación, con la diferencia de que acá no es una igualdad, sino que tiene signos de comparación, mayor o menor. Entonces, pero el procedimiento es la misma. Agrupamos las incógnitas en el primer miembro y los términos independientes en el segundo miembro, teniendo en cuenta que si vamos a cambiar de miembro, tenemos que cambiar de signo de operación. Después todo igual. Y después se analiza en el resultado final. Dice x mayor que 8. X es el límite inferior de x. Quiere decir que 8 es lo mínimo que puede salir. Después todos los números mayores que 8, sí, no hay ningún problema, se verifica. Pero si hay un número menor que 8, ya no se verifica. Por ejemplo, si vamos a reemplazar la x por 7, 7 no es menor a 8. 3 no es menor a 8. No se verifica con números menores que 8.
Pero con números mayores que 8, sí. 9 mayor que 8, correcto. 15 mayor que 8, correcto. Muy bien. Entonces, eso es la inecuación o la desigualdad. Vamos a ver otro ejemplo. Hallar el límite de 7 menos x sobre 2 mayor que 5x sobre 3 menos 6. Tenemos una expresión con denominadores, o sea, fraccionaria. Hallamos el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, porque los otros números tienen denominadores 1, que no incide para hallar el mínimo común múltiplo. Entre 2 y 3, el mínimo común múltiplo es 6, y procedo a dividir. Tenemos 6, el denominador de 7 es 1. El denominador de 7 es 1. Vamos a ver acá para que entiendan mejor. Entonces, el denominador de 7 es 1. El denominador de 6 también es 1. Y empezamos a dividir. 6 dividido 1 es 6. Por 7 me da 42. Menos 6 dividido 2, 3. Por x, 3x. 6 dividido 3, 2. 2 por 5x, 10x. Y 6 dividido 1, 6 por 6, 36. Ya suprimimos los denominadores de la expresión. Ya no tenemos denominadores en nuestra inecuación. Procedemos como el caso anterior. Agrupamos las incógnitas en el primer miembro y los términos independientes en el segundo miembro. Teniendo en cuenta que si voy a cambiar de miembro, también cambio de signo de operación. Entonces, agrupo menos 3x, 10 pasa con signo negativo, 36 continúa con signo negativo, 42 que estaba sumando pasa a restar. Ya procedimos entonces a agrupar las incógnitas en el primer miembro y los términos independientes en el segundo miembro, teniendo en cuenta que si vamos a cambiar de miembro, cambiamos también de signo de operación. Ahora vamos a reducir los términos semejantes. Menos 3x menos 10x me da menos 13x. Y menos 36 menos 42 es menos 78. Multiplicamos por la cantidad menos 1, lo que hace cambiar el signo de la desigualdad. Esto es lo único diferente con el caso anterior y también con la ecuación. Si la incógnita tiene signo negativo, multiplico toda la desigualdad o la inecuación por menos 1, pero aparte de cambiar del signo positivo a negativo y negativo a positivo, por la ley de los signos de la multiplicación, también cambia el signo de comparación, que es el signo de la desigualdad. Si tenía mayor, pasa a menor. Si tenía menor, pasa a mayor. Bueno, menos 13 por menos 1 me da más 13x. Cambio el signo mayor por el signo menor. Y menos 78 por menos 1 me da más 78. Ahí tenemos la única diferencia con el caso anterior y con la ecuación también. Pues 3 se está multiplicando, va a pasar a dividir y dividimos o simplificamos. X menor que 6. 6 es el límite superior de X. Es decir, que la desigualdad dada solo se verifica para los valores de X menores que 6. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, acá voy a mostrar 5 menor que 6, reemplazo Profe, aquí. Hola, ¿sí? sí, quería consultarte nomás. ¿Es necesario que multipliquemos sí o sí por menos uno en este caso? Ya que al pasar menos 13 a dividir No. sería Eso es, igual no, 6. no, no. De hecho, ese es un concepto erróneo, ¿verdad? Que la maestra en la escuela, como es difícil lo que se aprenda ecuación, les Sí. dicen, lo que se cambia es signo de operación, no es el signo del número. Si está multiplicando, pasa a dividir. Entonces vos vas a cambiar dos signos luego ahí. Con ese concepto tuyo, que es erróneo, pero te digo que se enseña así. Yo conozco, ¿verdad? Porque todos cuando llegan a nivel medio en la secundaria dicen la misma cosa y yo trato de corregir, ¿verdad? Eh, entonces vos dos signos vas a cambiar. Si vos tenés menos 13,
Vos estás pasando ya a dividir luego. Y vas a cambiarle otra vez de signo. O sea que dos signos a la vez cambia. Cambia el signo menos y cambia el signo de la multiplicación a la división. Entonces, eso Profe, es pero eso. sí, nada más como se dice que al pasar de multiplicar a dividir, si es un signo negativo, pasa con el mismo signo, así suelen decir. Ah, bueno, si va a pasar con el mismo signo, sí. Sí, Pero con al el mismo final, signo. con el mismo signo, sí, pero tenés que cambiar después sí o sí, Sí, simplificar o cambiar, ¿verdad? en el, sí, en el resultado sería Positivo. 6 el resultado igual, de Correcto. menos 78 dividido Sí, menos eso 70 sí, eso menos sí. 13. Sí, eso sí, esa parte Ah, sí. ok. Bueno, tenemos entonces, Ya, gracias, eh, profe. correcto, que el límite es 6, es el límite superior, o sea, hasta 6 es lo más grande que podemos reemplazar. Si yo le pongo 5 menor que 6 se verifica. 4 menor que 6 se verifica. 3 menor que 6 se verifica. Pero si pongo un número mayor, 7 menor que 6, 8 menor que 6, 9 menor que 6 es falso. Entonces, eso es lo que me indica la desigualdad o la inecuación. El resultado que sale al resolver todo es el límite superior o inferior. Es superior cuando por debajo se verifican si es mayor o menor. Y es superior cuando ya no existe otro número mayor que esa cantidad que verifique el resultado. O sea que hasta 6 podemos llegar. Acá con 7 no se verifica. Con 8 no se verifica. Con 9 no se verifica. Pero con números menores que 6 sí. Con 5 se verifica. Con 6 se verifica. Con 4, perdón. Con 4 se verifica. Con 3 se verifica. Bueno, entonces tenemos los dos ejemplos de la inecuación. Los dos ejemplos de la inecuación. Vamos a ver ahora la parte correspondiente a ecuaciones exponenciales. Exponenciales. Como dice su nombre, las ecuaciones exponenciales son las ecuaciones cuyas incógnitas están en el exponente. La ecuación exponencial es aquella que tiene la incógnita en el exponente. Ejemplos: tenemos 2 elevado a la x es igual a 8, 4 elevado a la x más 1 es igual a 8 elevado a la x. Esos son ejemplos de ecuaciones exponenciales. Hay varios ejemplos más, pero lo importante es que ustedes identifiquen cuándo es una ecuación exponencial, cuando la incógnita está en el exponente. Tenemos ecuaciones de primer grado cuando la incógnita está elevado a la potencia 1. O sea, 2x más 3 es igual a 7, 7x menos 5 igual a 12. Esas son ecuaciones de primer grado. ¿Por qué de primer grado? Porque el exponente es 1. Y las ecuaciones de segundo grado o las ecuaciones cuadráticas son las ecuaciones cuyo exponente mayor está elevado al cuadrado, ¿no? 2x elevado al cuadrado más 3x menos 5 igual a 0, ¿verdad? Pero el mayor es x cuadrado, ecuación de segundo grado o cuadrática. Después tenemos las ecuaciones exponenciales, que son las ecuaciones cuya incógnita está en el exponente. Y hay varios casos que no todo vamos a ver ahora, pero digamos, la regla siempre es la misma. La regla siempre es la misma. En la parte de teórica de la lección que está en la plataforma hay más ejemplos de lo que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver la resolución de ecuaciones exponenciales. El ejemplo A. 2 elevado a la x es igual a 8. El objetivo es igualar las bases. Ustedes saben que en una
en una potencia tenemos 2 elevado a la quinta es igual a 32, ¿verdad? Esto es la base, esto es el exponente, y esto es la potencia, el resultado. Esos son los elementos de exponente. Muy bien. Tenemos 2 elevado a la quinta es igual a 32, donde 2 es la base, 5 es el exponente y 32 es la potencia, o sea, el resultado de esa potencia. Entonces, para resolver ecuaciones exponenciales tenemos que igualar las bases de alguna forma. Las bases tienen que ser iguales. En algunos casos vamos a trabajar en uno de los miembros y en otros casos en los dos miembros, ¿no? Muy bien, en este caso 2, y para eso, para poder igualar, tenemos que descomponer en sus factores primos los números. 2 elevado a la x es igual a 8. Voy a descomponer 8 en sus factores primos y tenemos que 8 es igual a 2 al cubo. Descompongo 8 en sus factores primos y tenemos que 8 es igual a 2 al cubo. Esto para aquellos, no todos los modelos de la calculadora reproducen, salvo que algunos me digan lo contrario, ¿verdad? Entonces aprendemos todos, ¿verdad? Es para descomponer en sus factores primos. Escriben 8 es igual. Shift es la tecla inversa y FA que es grado, minuto y segundo. Entonces, ahí para poder hacer con la calculadora, el número es igual, tienen que apretar, es igual siempre, la tecla inversa que es Shift, después FAC, esto es FAC después. Es la tecla de grado, minuto y segundo, pero cuando se combinan con Shift es para descomponer en sus factores primos. Y esto me da 2 al cubo. Hay modelos que no reproducen, ¿verdad? Ya investigué mucho y no tiene la forma, ¿verdad? Pero esto es para descomponer en sus factores primos. Entonces tenemos 8 es igual a shift, fac es igual y me da 2 al cubo. Entonces tengo que 8 es igual a 2 al cubo. Voy a reemplazar por 8. 2 elevado a la x es igual a 2 al cubo. ¿Cuál era el objetivo primario que les había dicho? De que las bases sean iguales. Y si las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales. Esa es una regla en matemática. Si las bases son de la potencia, si las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales, porque es una igualdad, me dice que son iguales. 2 elevado a la x es igual a 2 elevado al cubo, me dice que son iguales, no me dice que no son iguales. Entonces, si las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales. En la potenciación, cuando las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Y tenemos x es igual a 13. El resultado está en digamos, la incógnita está en el exponente. En este caso, x es igual a 3. Bueno, entonces, recuerden siempre porque vamos a repetir, en la potenciación, cuando las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Y tenemos x es igual a 3. Ejemplo A. Vamos a ver la observación. En general, trataremos de igualar las bases de los dos miembros de la ecuación. En general. Ese es el objetivo. Ejemplo B ahora. 25 elevado a la x es igual a 625. Bueno, aquí hay otro tema que tenemos que analizar, ¿verdad? Normalmente cuando nosotros les decimos descompongan en sus factores primos,
tenemos que descomponer siempre por el menor, empezar por el menor número posible, por el menor factor posible. Entonces, 625 es 5, esto me da 125, 5, 25, 5, 5, 5, 1, ¿verdad? Esto es 5, para que entiendan mejor. Pero me da que 625 es igual a 5 a la cuarta. Pero si nosotros nos fijamos en el ejercicio, una de las bases es 25. Entonces, hay veces que no vamos a poder utilizar, o se puede usar la calculadora también, pero recuerden que tenemos que hacerlo por divisiones sucesivas de 25. Yo quiero descomponer en grupos de 25. Entonces, divido por 25. 625 dividido 25. 625 dividido 25 me da 25. Dividido 25 nuevamente y termina. Quiere decir que 625 en grupos de 25 es igual a 25 al cuadrado. ¿Eh? Siempre depende de la base, ¿verdad? O agrupo así. Esto es 25 y esto es 25. Entonces, 25 este, ¿eh? Entonces, 625 es igual a 25 al cuadrado. Bueno, entonces todo depende un poco de la base. Pues ahí en ese caso, lo que hicimos en la calculadora, que me va a hacer salir 5 a la cuarta, si no conozco estos secretos, no voy a poder resolver. Entonces descomponemos 625 en sus factores primos y tenemos que 625 es 25 al cuadrado. ¿Por qué 25 al cuadrado? Porque la otra base también es 25 y tengo que tratar de igualar siempre. Y acá le demostré, descompuse 625, me salió 5 a la cuarta, pero agrupé en dos grupos de 25. Entonces 625 es igual a 25 al cuadrado. Acá tienen. Entonces, al descomponer 625 tenemos que es igual a 25 al cuadrado. Vamos a reemplazar. ¿Y qué tenemos a la vista? Que las bases son iguales. Y en la potencia, cuando las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Entonces tenemos que x es igual a 2. Si se dan cuenta, prácticamente es la misma cosa, sino que tienen algunas, ¿cómo se llama esto? Algunas dificultades diferentes a la anterior. Bueno, vamos a ver un ejemplo más y después vamos a salir a entrar otra vez porque ya me está avisando que quedan 10 minutos. Bueno, correcto. Ejemplo C. Tenemos 4 séptimos elevado a la x es igual a 256 sobre 2407. Descomponemos 256 en sus factores primos, en grupos de 4, que puedo hacerlo por divisiones sucesivas de 4, y tenemos que 256 es 4 a la cuarta. ¿Por qué en grupo de 4? Porque ese es un indicador, acá me indica esto. Tengo que descomponer en grupo de 4 y esto en grupos de 7. Descomponemos 2401 en sus factores primos y tenemos que 2401 es igual a 7 a la cuarta. Ya descompuse 256 en grupos de 4 y 2401 en grupo de 7, en grupos de 7. Reemplazamos 4 séptimos elevado a la x es igual a 4 séptimos elevado a la cuarta, porque los dos están elevados a la cuarta. Tanto 4 como 7 está elevado a la cuarta al descomponer en sus factores primos. ¿Cómo son las bases? Las bases son iguales. Y si las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales. Si las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales.
Ahí tenemos entonces que x es igual a 4. Ese es el resultado de la ecuación exponencial. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de 2 elevado a la x es igual a 1 sobre 256. Descomponemos 256 en sus factores primos porque 1 ya no se descompone, o sea que 1 es 1 siempre. En sus factores primos y tenemos que 256 es igual a 2 a la octava. 2 elevado a la x es igual a 1 sobre 2 o 1 medio elevado a la octava. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que en el primer miembro la base es 2 y en el segundo miembro la base es 1 medio. 1 medio. Para comparar los exponentes, ambos deben estar en el numerador y al pasar al numerador cambia de signo el exponente. O sea que ustedes saben que cuando yo invierto una cantidad, cambia el signo del exponente. Si yo tengo 5 elevado a la menos 2, ¿qué denominador tiene 5? Todos los números que no tengan especificado el denominador tiene denominador 1. Entonces, para cambiar el signo del exponente tengo que invertir el número. O sea que acá tengo 5 sobre 1, va a ser 1 sobre 5. Y cambia el signo del exponente. Cambia el signo del exponente. Esto es la misma cosa que 1 sobre 5 al cuadrado. Porque 1 elevado a cualquier potencia siempre me va a dar 1. Eso no va a cambiar. Entonces, si yo hago acá, es lo mismo que le mostré acá. Si yo puedo tener también 1/3 elevado a la menos 3. Voy a invertir. Voy a poner 3 sobre 1. Cambié, invertí. Elevado al cubo, porque cambia el signo del exponente. Y esto es igual a 3 al cubo. Cambia el signo del exponente. Muy bien, con nuestro ejercicio. Las bases no son iguales, porque en el primer miembro tengo 2, en el segundo tengo 1 medio, elevado a la octava. Voy a invertir, va a ser 2 elevado a la menos 8. ¿Y cómo son las bases ahora? Las bases ya son iguales. Y si las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales. Y vamos a tener que x es igual a menos 8. Es igual a menos 8. Correcto. Entonces, esta primera parte vamos a, ¿cómo le voy a decir? Vamos a dejar aquí un ratito y vamos